Chicas, ¿cómo va todo? Hola, ¿Todo bien? Estoy aquí con el vacilando. Hoy tarde lluviosa, ¿cómo está lloviendo, verdad? Qué relajo. sí, Ay, sí. muy Bueno, bien. aquí voy a estar. Me avisan cuando empieza. Bueno, Ya aquí voy a vamos, estar. ya son las 5, empezamos ya. Ah, bueno, Este, Esmeralda está ahí. estamos, Oh, Sí. estamos grabando. ujú, El conversatorio hoy es Ecología de Caminos y tenemos el gusto de tener a Esmeralda Arévalo con nosotros. ujú. Son las 5:01. Un poco para contarle a los nuevos que nos visitan. Dantas del Cerro de la Muerte es una comunidad de más o menos 30 personas, un poco más. La última vez que conté, por lo menos los que estábamos en el chat, casi se acerca a 40 personas. Somos todos vecinos, ninguno es conocedor técnico del tema, aunque hay profesionales de todo tipo y gente con mucha experiencia. La verdad es que por eso tratamos de hacer alianzas con todos los que podamos, con autoridades, es un deber, con instituciones como la UNED, como el Instituto Tecnológico, con distintos expertos, con el Ministerio de Obras Públicas, con distintas ONGs, con empresas, con cooperativas. Por ejemplo, con ahí nos ha guiado muchísimo en el particular de las dantas. Este es un animal, por cierto, que lo tomó Esteban hace poco, ¿verdad? Esto fue en marzo de este mismo año y andaba cerca de la Ruta 2, pero muy abajo, en cerca del empalme, ¿verdad? Lo cual nos hace pensar que se están desplazando y que pronto vamos a tener, si la suerte de ellas no es buena, un atropello por esos lugares también. El 31 de julio tuvimos un atropello, lamentablemente, aquí cerca de Chespiritus 1. Así que el grupo, en realidad, decimos que nos enfocamos en dantas, ¿verdad? Por supuesto, pero como buenos, ecologistas, vemos además de dantas otros animales y plantas. Ninguna duda que las dantas son nuestro foco de convocatoria, pero vemos otras cosas y así es como nos hemos interesado en los aspectos ambientales que hacen municipalidades, cooperativas de la zona y distintos grupos que están en esa zona. Hoy el conversatorio es Ecología de Caminos y la invitada es Esmeralda Arévalo. Les agradecemos a todos la puntualidad, pero antes de darle la palabra a Esmeralda, yo quisiera dar algunos anuncios, algunas reglas y recomendaciones. Por gentileza con Esmeralda, les solicito apagar los micrófonos, excepto que ella permita, cuando tenga ella la guitarra, que se enciendan para alguna pregunta en particular. La sesión está siendo grabada. Eso significa que el que permanece está dando el consentimiento. Los derechos de autor son del grupo y los vamos a poner la presentación en el canal de YouTube del grupo para así tratar de socializarla a más gente de los que hoy estamos con el privilegio de estarla viendo en tiempo real. Cuando se termine la disertación, para pedir la palabra, por favor, levanten la mano electrónica,
que tiene la plataforma Zoom. El anfitrión se encarga de bajarla de tal manera que se van acomodando en el orden en que se va pidiendo la palabra. Quisiéramos que las preguntas fueran concisas y relacionadas con el tema, que tratar de no hacer discursos, que podamos contener los egos para tratar de aprovechar mejor la disertación. Esto es un conversatorio, esto no es un debate. En los debates realmente hay posiciones y oposiciones, hay argumentos y contraargumentos. En el conversatorio tratamos de preguntar para entender lo que nos dice el invitado. No se trata de aceptar o de rechazar la ponencia. Si apagamos el vídeo, vamos a aprovechar mejor anchos de banda más bajos. Como les decía, la invitada de hoy es Esmeralda Arévalo. Es un gran honor tenerla aquí con nosotros. Esmeralda, nos da mucho gusto que estés aquí. Realmente es una persona que ha venido trabajando muchísimo en lo que nosotros nos hemos querido enfocar, que es evitar los atropellos de nuestras dantas. Esmeralda es una persona con una vocación y una energía envidiables, es bióloga de profesión y tiene una maestría cuya tesis fueron los atropellos de la fauna silvestre. Ella es profesora y también investigadora de la Universidad Latina. Ha sido ponente en muchos foros, el Foro de Marco Legal para la Regulación del Impacto de Infraestructura Vial y Eléctrica en la Vida Silvestre, Taller de Carreteras Amigables con la Vida Silvestre, el Simposio de Ecología de Caminos, el 7º Congreso de Biología en el Centro de Transferencia Tecnológica, en el Taller Internacional de Impacto de las Infraestructuras Humanas sobre la Fauna Silvestre y logros del Comité Científico Vías y Vida Silvestre. Ella es miembro de Vías Amigables con la Vida Silvestre, que es un enorme grupo de 3 personas admirables, que son ella, Daniela y Esther, y ellas 3 hicieron la guía ambiental que se llama Vías Amigables con la Vida Silvestre, que tuvo ella la cortesía de enviándola, y al final de esta charla, de este conversatorio, va a estar a disposición de todos. Una guía realmente muy, muy integral, muy comprensiva. Así que siendo las 5:09 y pensando que ya estamos todos, vamos a empezar. Esmeralda, ¿usted quiere pantalla? Yo voy a compartir la pantalla, sí. Voy a Ok. ver si... Muy bien, y bienvenida entonces. Bueno, muchísimas gracias a Yayo por esa introducción. Y también muchísimas gracias por tenerme acá. Mientras uno comparte la pantalla, casi no los voy a ver interactuar a ustedes. Entonces, si necesitan llamarme la atención, me pueden interrumpir. No hay problema. ¿Pueden ver bien la pantalla? Sí. Perfectamente, te vemos a vos y la pantalla. Perfecto, está bien. Entonces, con que vean la pantalla estoy feliz. Bueno, como bien lo dijo Yayo en la introducción, ya llevo bastantes años, ya llevo 8 años de mi vida dedicados a la ecología de carreteras, sobre todo acá en Costa Rica. Y durante todo este periodo de tiempo, pues iniciamos casi de cero y llevamos mucho camino recorrido. Entonces, la charla que les voy a compartir
se trata de eso, ¿verdad? Quiero contarles cómo se aborda este tema, cómo surgió este tema, cómo surgió en Costa Rica, cuáles son las afectaciones. Si bien es cierto, nos hemos concentrado mucho en el atropello, porque es importante hacerlo. Sin embargo, también quiero dejarles pues aquí un poquito de todos los impactos. No voy a profundizar en ellos porque en Costa Rica no los hemos estudiado todos. Estamos en realidad viendo simplemente la punta del iceberg, y la punta del iceberg es bastante grande, bastante compleja, entonces no hemos podido profundizar más. Entonces, esa es la estructura, ¿verdad? Voy a hablarles de las generalidades del tema, cómo se ha abordado en el mundo. Vamos a aterrizar en Costa Rica, todo lo que hemos avanzado, algunos pendientes, y al final voy a hablar propiamente de Ruta 2, que es pues la carretera que ustedes resguardan, o a la fauna que está alrededor de esta carretera resguardan, y contarles un poquito porque ya se ha iniciado un proceso el cual esperamos que culmine con pues medidas que mitiguen el impacto de Ruta 2 en las dantas. Yo creo que por mayor fluidez de la charla, dejamos las preguntas al final. A no ser que tengan algo concreto, nada más me interrumpen. ¿Les parece? Ok, entonces, como lo decía Yayo, este grupo pues lo conformamos 3 compañeras. Nosotras al principio, el movimiento de la ecología de carreteras se inició en el 2012, cuando se convocó a todas las instituciones del país a participar en la búsqueda de soluciones a esta problemática que sabíamos muy poco o casi nada de esto, ¿verdad? En aquella ocasión, en septiembre del 2012, nos reunimos, academia, ONGs, instituciones preocupadas por una problemática que estaba pasando. Se creó una gran comisión en ese momento, la Comisión Vías y Vida Silvestre. Esta comisión trabajó en subcomités. Me acuerdo que había un comité legal dedicado a explorar todos los vacíos legales que tuvieran que ver con este tema. Estaba un subcomité de educación ambiental, ¿verdad? Buscando cuáles alternativas había que seguir para poder enseñar este tema que no se había conversado. Y estábamos un comité científico, que es el comité al cual nosotras pertenecíamos, y era los que estábamos abordando la temática desde una perspectiva científica, ver cómo estaba pasando, cuáles eran las especies, los sitios, y entender qué es lo que estaba pasando, ver de dónde, qué teníamos y con qué íbamos a empezar. Se empezó a trabajar. Al final, en el 2014, Esther, Daniela y yo decidimos separarnos del grupo para empezar a trabajar nosotras directamente, porque sentíamos que no se estaba trabajando al ritmo que quisiéramos. Este es un tema, y lo van a ver en el transcurso de la charla, es un tema que se debe de abordar desde muchas perspectivas, ¿verdad? Como lo decía ya yo ahora, es un tema en el cual se tienen que dejar de un lado egos, es un campo en el cual se tiene que trabajar con mucha institución del país, y a veces no tenemos la paciencia para trabajar con el gobierno, y hay que hacerlo. No es un tema que lo resuelve una sola línea de investigación, no lo resuelve la ciencia, no lo resuelve la política, no lo resuelve los ingenieros, no lo resuelven los arquitectos, lo resolvemos todos en conjunto. Entonces tenemos que aprender a trabajar mucho en conjunto. Este ha sido el mayor aprendizaje de eso, hay que trabajar todos
Entonces, bueno, las tres hemos venido trabajando realmente muy bien y nuestras instituciones nos han respaldado. Entonces, tenemos tres abordajes dentro del grupo. Uno, Esther Pomareda, ella es la bióloga regente del Centro Rescate y Santuario Las Pumas, ubicado en Liberia, y ellos han abordado el tema desde el impacto que causan las carreteras en los animales, ¿verdad? Ellos reciben muchos animales que han sido atropellados, entonces el tema de costos, el tema de tratamientos, el tema lo ven muy a menudo. Daniela Araya, ella trabaja en Pantera, esta organización trabaja con felinos a nivel mundial y dentro de Pantera, Daniela tiene un grupo que se llama, una línea de investigación que se llama Felinos y Caminos, entonces desde esa perspectiva trabajamos el tema de felinos y yo como le decía ya, yo trabajo en la escuela en la Universidad Latina, en la escuela de biología, donde soy investigadora extensionista y además docente. Y desde la escuela de biología tratamos de entender el tema desde la ciencia, ¿verdad? Entonces incentivamos a estudiantes a que hagan investigaciones en esta temática. Y bueno, el panorama actual no es un secreto, ¿verdad? Cada vez estamos más poblados, cada vez necesitamos movilizarnos más y esto pues ha llevado a que la infraestructura siga creciendo y creciendo y dentro de esa infraestructura, la infraestructura vial. En los últimos años se ha venido haciendo estudios y se han dado datos muy alarmantes, ¿verdad? El año pasado tuvimos las famosas listas de las especies perdidas, más de 1 millón de especies ya completamente desaparecidas, ecosistemas perdidos, contaminación, los recursos de agua afectados, contaminación química, en una crisis climática nunca antes vista, acidificación de océanos y sobre todo la pérdida de biodiversidad, ¿verdad? Y cuando empezamos a ver cuáles son ¿qué produce todas estos daños en el ambiente? Pues los relacionamos o tienen que ver con las carreteras. ¿Por qué con las carreteras? Porque como les voy a ir contando, dañan a muchos niveles. En 1970, imagínense en los 70, en los finales de los 70, uno de los autores que más estudió este tema en Estados Unidos, don Richard Foreman, clasificó a las carreteras como el gigante durmiente de la conservación, ¿verdad? Que en algún momento iba a despertar y nos iba a enseñar todo el daño que es posible causar. Entonces cada vez tenemos más carreteras, no solamente de 2 carriles, sino que las queremos más anchas para tener más carros, necesitamos ir a más lugares, entonces eso significa rutas asfaltadas y más vida silvestre se ve afectada por la infraestructura, ¿verdad? En los 80s, 90s, nosotros en Costa Rica teníamos problemáticas de cacería. Todavía vivimos con problemáticas de cacería. Sin embargo, en Costa Rica hay una ley que prohíbe la cacería. Pero si ponemos a la cacería enfrente de las carreteras, un carro sería el peor cazador, ¿verdad? Un carro en un recorrido puede matar 5 animales, 6 animales, 7 animales de diferentes especies versus un cazador que cazará 1 o 2 individuos o 3 de una misma especie. En los Estados Unidos también en uno de los estudios que se hizo a principios de los 80 detectaron que la cacería, que la mortalidad por accidentes en carreteras superaba por encima a la cacería, ¿verdad? Entonces, y se los pongo porque somos un país que tiene leyes contra la cacería. Sin embargo, tenemos otros asesinos de fauna silvestre más constantes ahí por la libre. Frente a crisis climáticas o al famoso cambio climático se produce mucha movilidad, ¿verdad? De animales buscando cuerpos de agua y eso hace que hayan encuentros más frecuentes entre animales y
conductores. Entonces debemos de tener la pérdida de biodiversidad, ya que carreteras pues es igual a atropellos y en el mejor de los casos, porque el atropello todavía no ha sido medido para conocer realmente su impacto, pero tenemos aislamiento y tenemos otra serie de problemáticas. Y la ecología de caminos se aborda desde muchas disciplinas. La disciplina de la cual surge es de la ecología pura, ¿verdad? Ahí sale una subrama que se denomina la ecología de caminos y esta lo que hace es estudiar la interacción de los organismos que están en un ecosistema, ¿verdad? Ligados a caminos y vehículos, ¿verdad? Tenemos esta famosa imagen de nuestro país, el Braulio Carrillo, ya con carreteras atravesando este gran parche de bosque. Les decía que no es una problemática nuestra, en realidad se ha venido estudiando desde 1920, que en Estados Unidos se reportaron las primeras muertes de animales en carretera. Se detectó un gran impacto en una carretera de 100 kilómetros, casi 200 especies afectadas por el atropello. Sin embargo, no se le hizo mucho eco, ¿verdad? Un estudio que dio datos interesantes, pero tuvo poca conciencia, nadie se preocupó. Sin embargo, cuando se vino el crecimiento de la red vial, tanto en Estados Unidos como en Canadá, aumentaron muchísimo más los accidentes y los encuentros con grandes ungulados como los alces y venados grandes que tienen en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, al empezar a ver accidentes con animales tan grandes, empezó una problemática de seguridad vial bastante costosa para Estados Unidos. Las aseguradoras se vinieron abajo porque todas las personas que colisionaban con alces y venados, pues tenían pérdidas importantes en sus carros, ¿verdad? Entonces, hasta ese momento en el cual le tocaron el dinero a las aseguradoras, pues entonces se dijo, hay algo que hacer, tenemos que trabajar en esto. Entonces el tema se abordó desde una problemática social, más nunca de una problemática ambiental, ¿verdad? Pero se abordó. Entonces, bueno, viene en los 50 el crecimiento de la red vial, entonces se empieza a trabajar a ver cómo se puede mitigar, se empiezan a hacer estudios. Por otro lado, Francia ya estaba construyendo sus primeros pasos de fauna, porque Europa ha sido pues en donde más se ha trabajado la problemática, ¿verdad? Ellos están ahorita en otros niveles, son nuestros ejemplos a seguir en algún momento. Entonces ya en los 60 también en Estados Unidos se construyen los primeros pasos de fauna específicos para animales. En los 70 se vuelven a alzar las colisiones de venados, ¿verdad? Y a haber mucha interacción con carreteras. Entonces ya se viene el auge científico, el abordaje desde una perspectiva ambiental, el abordaje desde muchos ángulos para analizar cómo las carreteras están afectando tanto a los animales, ¿verdad? En los 80s, pues Europa genera un gran movimiento, empieza a crear leyes, a crear legislación por países en los cuales no se pueden construir carreteras en sitios con alta vulnerabilidad. No se puede construir una carretera si no tiene un diseño en el cual incluya la mitigación del impacto que va a causar. En países como Alemania se están eliminando carreteras que están causando gran impacto, ¿verdad? Entonces ya se ha hecho un trabajo multidisciplinario en el cual van de la mano el ingeniero, el ecólogo de carreteras, el arquitecto, los políticos, todos van de la mano haciendo carreteras amigables con la vida silvestre. Y en Costa Rica, a finales de los 90 nos encontramos con un primer estudio que no fue un estudio dirigido directamente a cuantificar el impacto de la carretera, sin embargo, eran unos investigadores que se movilizaban a diferentes lugares del país y empezaron a detectar animales atropellados, entonces hicieron un registro y es el primer estudio que podemos encontrar,
¿verdad? Este es uno de los grandes ejemplos y de los múltiples imágenes que todo el mundo se imagina cuando uno piensa en pasos de fauna, ¿verdad? Esto es un ecoducto o un overpass que se llaman. Esta es la Trans-Canadá en el Parque Nacional de Alberta, en Canadá. Y pues esta carretera tiene pasos de fauna, pero no es una carretera la cual inició con estos proyectos de la noche a la mañana. Es una carretera en la cual se hicieron estudios aproximadamente por 30 años para detectar cuáles eran los sitios idóneos, cuál era la fauna afectada, dónde estaban esos sitios, cuáles eran las variables asociadas. Una vez que se hicieron los pasos de fauna, cuáles eran las especies que los estaban utilizando, cuáles eran las modificaciones que se tenían que hacer. Es uno de los ejemplos que tenemos en Norteamérica del cual tenemos que aprender mucho. Y bueno, ¿qué pasa en Costa Rica? Ya para ir aterrizando acá, tenemos nuestras áreas silvestres protegidas, ¿verdad? Sitios destinados a proteger nuestra fauna, pero ustedes probablemente ven este mapa, tal vez le falte, esté un poquito desactualizado y le falten más verde, pero son nuestras áreas silvestres protegidas. Y de primera uno ve un gran problema, ¿verdad? El aislamiento de las especies. Están protegidas, pero están aisladas. El asunto es que nuestras especies no están aisladas, se están moviendo por algún lado. Otro de nuestros sistemas de protección de nuestra fauna, pues son los famosos corredores biológicos, y estos son sitios destinados a la protección con el fin de que los animales se puedan mover de un sitio a otro sin tener que estar desprotegidos, ¿verdad? Ese es un escenario muy bonito de la movilidad de nuestras especies de un sitio a otro en donde los protegemos, pero también tenemos este escenario, que son nuestros sitios para movilizarnos, ¿verdad? Es la Red Vial Nacional de Costa Rica, una de las redes más amplias en la región. En Costa Rica podemos ir a casi cualquier lugar moviéndonos en una carretera, ¿verdad? Entonces esto tiene implicaciones importantes en el ecosistema. Tenemos un ambiente en el cual todas estas son especies e individuos de una especie con toda su dinámica normal, ¿verdad? Que tiene que tener una población de una especie. Podemos pensar en las dantas que tenemos allá, ¿verdad? Tienen que moverse de un sitio a otro por alimento, por reproducción, por forrajeo. Y lo que hacemos, todavía este es un escenario que lo vivimos mucho en la región. Necesitamos hacer una carretera, se hace del punto A al punto B, sin pensar mucho en cómo esto va a cambiar la dinámica de ese sitio, ¿verdad? Esa dinámica va a cambiar inmediatamente desde las primeras etapas, que es la construcción y la remoción de todo este bosque. Entonces vamos a ver que eventualmente nuestras especies se van a dejar de comportar de la misma manera. Habrá algunos individuos que se animen a pasar y pasarán, otros quedarán atropellados. Y eventualmente empezamos a perder poblaciones a nivel local, ¿verdad? Ya de un lado no tenemos a los individuos y del otro lado los tenemos aislados. Ya hay casos estudiados en Sudamérica en donde han desaparecido especies de los sitios en donde se instaló una carretera porque el impacto era muy grande. Hay muchos efectos que no vemos a simple vista, ¿verdad? Y lo que les decía, que lo que más vemos es la mortalidad de la vida silvestre. Ahí me disculpan por la calidad de las fotografías, es que no encontré los artículos originales, entonces lo tuve que fotografiar del libro. Y para explicarles de una forma bastante ilustrativa cuáles son todos estos impactos que nosotros no vamos a ver, porque estos impactos tienen muchas variables, ¿verdad? Desde el tipo de vegetación, ¿verdad? De que estamos en zonas de arbustos o estamos en zonas boscosas o bosque muy denso o potreros, desde la dirección de los flujos de agua y los flujos del viento, ¿verdad? Si estamos río abajo, río arriba o con el viento en contra o a favor.
tenemos la topografía, si estamos en zonas montañosas o en zonas planas y bajas. Y otro de las problemáticas o de los efectos que tenemos que medir es el tráfico y las características de la carretera. No es el mismo impacto que me va a causar una carretera menor de 2 carriles o secundaria a una autopista, ¿verdad? Que me va a aumentar las velocidades y me va a aumentar también el nivel de tránsito que se necesita. Todas estas variables las tenemos que entender a la hora de medir y poder entender la afectación que tiene una carretera. Todas estas afectaciones que tiene o todos los impactos que produce van a llevarnos a la pérdida del hábitat disponible. Vamos a tener un incremento de la mortalidad que todos la vivimos y vamos a tener subdivisión de la población, lo que les decía. Y en el largo tiempo todo esto se va a traducir en la distribución espacial de las especies. Vamos a tener abandono de especies de ciertos ecosistemas y esos ecosistemas simplemente mueren. Pues ya el tamaño poblacional se va a ver afectado y también el éxito reproductivo. No quiero, y es algo que siempre digo en las charlas, no quiero que satanicemos a las carreteras, porque las carreteras son un mecanismo de crecimiento de los países. A los países se les mide su crecimiento basado en qué tanto se invierte en tener una muy buena infraestructura vial. ¿Por qué? Porque también nos comunica a nosotros, ¿verdad? Necesitamos movilizarnos de un sitio a otro, necesitamos hacer intercambio de mercancías, estar conectados. Costa Rica es un punto estratégico en Centroamérica que mueve mercancías, ¿verdad? Entonces, las carreteras tienen un impacto positivo en nuestras sociedades, pero si lo hacemos sin planificar, los impactos que tiene sobre la vida silvestre y sobre los recursos son muy altos, ¿verdad? Algo que recientemente hemos entendido también es que la afectación va a ser diferente hacia el bosque. Se habla hasta de 1.200 kilómetros, imagínense. Se cree que hay un radio de afectación inmediato de 5 kilómetros, de un buffer de 5 kilómetros, o sea, del centro de la carretera nos metemos al bosque 5 kilómetros y vamos a tener afectaciones. ¿Cuáles van a ser las afectaciones y sobre quién van a ser las afectaciones? Pues va a variar, ¿verdad? Desde el inmediato, que es el atropello, la contaminación, las luces, el ruido, los depredadores o los animales que andan buscando cuerpos muertos en la carretera, y vamos a tener afectaciones en el bosque, ¿verdad? Otra de las cosas que afecta es el nivel del tránsito, el número de vehículos, ¿verdad?, que pueden pasar en una carretera, y esto también depende de si son carreteras de un carril, si son carreteras de 2 carriles o si son carreteras de múltiples carriles, ¿verdad? En Costa Rica ya todas las renovaciones de carreteras que tenemos vienen a 4 carriles. Ya no estamos pensando en 2 carriles, sino en 4 carriles, ¿verdad? Entonces, todo esto nos va a tener diferentes afectaciones a múltiples niveles, que les voy a contar muy poquito de cada una de ellas, porque como bien les comenté al principio, no hemos estudiado ninguna de estas a profundidad. Sí sabemos que hay fragmentación y hay transformación y degradación del hábitat. Inmediatamente que ponemos una carretera, cortamos todo el bosque adyacente. En Costa Rica y en todos los países hay un derecho vial que le corresponde al gobierno para poder ejecutar sus carreteras, ¿verdad? Entonces vienen, miden y cortan todo lo que está ahí. Entonces va a haber una transformación de ese hábitat y también reducción del hábitat. El ruido, la contaminación sónica se ha estudiado en otros países. En Costa Rica solamente tenemos 2 estudios. Uno de ellos fue en el Braulio Carrillo y otro estudio fue en el Parque Nacional Carara, y en ambos se identificó que la riqueza, las abundancias y la diversidad, todo se veía afectado, ¿verdad? Y que iba aumentando conforme se metían mucho en el bosque. O sea, en los bordes de las carreteras estamos perdiendo diversidad, estamos perdiendo calidad del hábitat. Y otra de las afectaciones, los cambios microclimáticos que produce el rodamiento
constante de los carros con la capa asfáltica produce temperaturas súper elevadas, ¿verdad? Es probable que todos hayan visto estas carreteras en el norte y que se le ve la capa de vapor que están generando. Y otro de los problemas que hay es que el asfalto puede absorber calor y eso también se puede convertir en trampas mortales para muchos animales, sobre todo para animales como los reptiles que necesitan el entorno para poderse calentar, ¿verdad? Entonces vemos que muchas culebras, iguanas, garrobos, lagartijas son atraídas a la carretera porque necesitan absorber calor. Y después tenemos contaminación del aire, pues por todos los gases que se van liberando con la quema de combustibles fósiles, tenemos contaminación de residuos, toda la gente que va tirando, ¿verdad? Fuera del carro, porque es una costumbre que tenemos, bueno, que tienen muchos, de ir tirando. Incluso yo siempre les digo que no tiren nada, que ni lo orgánico lo tiren, porque probablemente nunca ni siquiera va a llegar al bosque, va a quedar en la acera o en la cuneta de la carretera. Eso va a generar más bien que un animal se vea atraído porque hay una semilla, porque hay un fruto, o esa cáscara de banano generó un montón de hormigas y esas hormigas van a traer a algún animal a la carretera, ¿verdad? Deberíamos de quitarnos la costumbre de tener que arrojar algo fuera del carro. Ya partiendo de ahí, habría que cambiar la mentalidad de por qué tenemos que estar tirando las cosas. Y después también por el propio rodaje, los carros van dejando materiales que se van acumulando en la carretera, en el margen de la carretera, y pues eso termina llegando a los cuerpos de agua. Se me fue a enseñarles una fotografía que ilustra esto, pero se las quedo debiendo. Dispersión de especies exóticas o de especies generalistas, ¿verdad? Cuando nosotros transformamos un ecosistema, hay especies que van a aceptar muy bien ese ecosistema, especies generalistas, especies exóticas que se pueden adaptar a todo tipo de contaminación o todo tipo de alteración y están llegando ahí y empiezan a desplazar las especies locales. Y por último, que no es por eso menos dañino, es la afectación directa del atropello y es el impacto más visible, ¿verdad? Es el que más vemos y el que más nos llama la atención y el que más nos duele. Y es también el que más se ha estudiado en Costa Rica desde 1996, que les decía que se reportó este estudio hasta la fecha. En solamente estudios hemos podido contabilizar aproximadamente 15,000 vertebrados atropellados. Y sin ser alarmista y sin ser amarillista, porque no lo quiero ser, ustedes pueden duplicar esa cifra y hasta triplicar y nos quedaríamos cortos, porque en realidad cuando uno está en carretera se da cuenta cuánta es la afectación. Muchos animales pueden ser muy grandes, ¿verdad? Como el caso de la danta o en caso de algunos felinos si los vemos, pero hay muchos animales como las serpientes, las ranas o animales pequeños que nunca vemos. Y esto pues es un poco de los estudios en algunas de las carreteras que hemos hecho, que simplemente nos falta mucho. Todo esto solamente representa el 5% de las carreteras del país estudiadas, ¿verdad? Todos conocemos a nuestros felinos de Costa Rica, a las 6 especies que tenemos acá, ¿verdad? Desde el más grande hasta el más chiquitito y el más difícil de ver. Y es muy triste saber que muchas de estas especies tan difíciles de ver, en algunos casos, y les digo es mi caso, la conocí por un atropello, ¿verdad? Las tenemos todas registradas en carreteras de Costa Rica. Entonces es un impacto bastante importante y que nos está afectando mucho. Desde el 2012 que empezamos a llevar y a buscar toda la información que pudiéramos para entender cómo se habían visto afectadas las especies mayores, o sea, mamíferos grandes y felinos, nos encontramos con 361 individuos entre todos los felinos que tenemos en el país. Y de todos estos, como pueden ver, el que más
se ve afectado es el manigordo, un 65% pertenece a eso, y de estos 65%, 5% fueron avistamientos, o sea, el animal cruzó la carretera, y el 95% fueron atropellados. De estos 95%, el 92% muere porque trae lesiones muy graves, y simplemente el 8% quedan vivos, son rehabilitados y devueltos al hábitat. El año pasado nos reportaron 2 manigordos muertos por mes en carretera, de los que tenemos fotografía y de los cuales nos consta, ¿verdad? Todavía están aquellos que son atropellados, lesionados y mueren dentro del bosque, o los que la persona le dio mucho miedo y no reportó, ¿verdad? Entonces tenemos cifras bastante grandes de todos nuestros felinos siendo atropellados. Un escenario interesante y un ejercicio que hicimos este año fue entender cómo estaban comportándose los atropellos. Si pueden ver, en el 2019 tuvimos 26 reportes de atropellos de manigordo, ¿verdad? Como en enero, en febrero, en marzo se disparan los atropellos, en abril tenemos muchos atropellos, y vemos cómo cambió aquí, ¿verdad? Tuvimos una disminución cuando empezó nuestra cuarentena o nuestro encierro a partir de marzo, abril. En mayo no tuvimos atropellos, no lo hemos actualizado. Junio, ya vino julio, agosto y septiembre, y ya tenemos muchos manigordos atropellados, ¿verdad? Entonces sí está relacionado mucho con nuestro pasar por las carreteras. Algo interesante y que es de mucha discusión y siempre lo vamos a estar discutiendo es cuál es mi responsabilidad como persona en las carreteras. Y si bien es cierto, tengo un poco de responsabilidad, no siempre es así, ¿verdad? Las carreteras se hacen para que yo transite seguro. El tema de seguridad vial es un tema importantísimo para los gobiernos, que lo protegen y protegen y protegen. Por lo tanto, la carretera tiene que ser segura para mí. Si estoy en una autopista que me indica que debo de viajar a 80 kilómetros por hora, no puedo frenar por un animal porque me voy a matar y voy a matar al resto de los conductores. Entonces, no es del todo responsabilidad de nosotros como individuos. Sí debemos de ser más conscientes que Costa Rica es un bosque completo y que todas las carreteras atraviesan áreas protegidas, entonces deberíamos de ser más conscientes y al menos disminuir la velocidad. Algo que uno esperaría cuando se atraviesan los 2 kilómetros de Carara, ¿verdad? Pero bueno, no pasa. Pero bueno, hay familias que se han salido de la vía por esquivar un oso hormiguero. Esto fue en Sarapiquí. El año pasado un joven en motocicleta chocó con un manigordo, tuvo que ser hospitalizado, ¿verdad? Con su cabeza rota. El manigordo pues fue rescatado y llevado a un centro de atención. En el Cerro Danta, ¿verdad? En el Cerro de la Muerte, perdón, hay muchas historias y muchos incidentes que al chocar con la Danta hay una pérdida total del automóvil, sobre todo si es muy pequeño. En este caso, un pick-up reportó pérdida total. Una mujer colisiona con un manigordo a poca velocidad y al tratar de no atropellarlos se le activan las bolsas de aire, ¿verdad? Tenemos muchos ejemplos. La teniente Vargas, nos reportó el atropello y nos dice, nosotros veníamos manejando en una recta en horas de la madrugada y de repente el animal solo se tiró a la calle, como que algo venía persiguiendo, no se percató, ¿verdad? Y casi siempre los atropellos con felinos, con manigordos, pues es el animal que sale directamente, típico comportamiento de un gato, ¿verdad? Y ellos nos cuentan, tuvimos que frenar en seco, se activaron las bolsas de seguridad, y aunque uno vaya con precaución, a veces es imposible evitar accidentes, ¿verdad? Entonces nuestro trabajo está en que la fauna no tiene que tener contacto con la carretera. Entonces ahora que hemos estado viendo un poquito el panorama, que no es muy bonito, ¿verdad? No es la parte bonita, sí quiero contarles que el país ha avanzado un montón en el tema, y uno de los grandes avances que tiene es que su Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el que se encarga de la construcción de carreteras, pues ya tiene
incluido el tema y ya lo viene trabajando. Aquí les dejo el link, yo le voy a pasar la charla a Yayo en PDF para que la puedan compartir, pero si ustedes se meten a la página del MOP, se encuentran con este mapa y es un mapa en donde están localizadas todas las señales de tránsito que se han utilizado, que se han colocado en sitios en donde hay pasos de fauna, en donde inicia el paso de fauna y donde termina el paso de fauna. También ya tenemos un mapa bonito con donde están localizados todos los pasos de fauna que se han colocado en las carreteras y que además es una iniciativa de nuestro gobierno, ¿verdad? La guía surgió desde el 2014 y surgió también como una necesidad del gobierno. No tenemos una herramienta que nos diga cómo hacer las cosas. Entonces, varias autoras creamos esta guía que fue pues, un periodo de 3 años, aproximadamente 2 años, recopilando lo que otros países habían hecho, no solamente recopilando lo que otros habían hecho, sino ver cómo podíamos adaptar a nuestro contexto, a nuestras leyes, lo que se había hecho. Esta guía pasó por un proceso súper grande de revisión. Se le mandó a 24 revisores, tanto nacionales como internacionales, que nos ayudaran y eventualmente que se pudieron incluir todas las recomendaciones que le dieron, pues se sacó la guía y se le entregó al gobierno. De hecho, los primeros 100, no los primeros, los únicos 100 ejemplares que nosotros pudimos imprimir gracias a una donación, se le entregaron al gobierno y se le entregaron a todas las personas que necesitaban tenerlo. Otro de los vacíos que teníamos es que no teníamos una señalización oficial. ¿Qué es lo importante de la señalización oficial? Es que no la van a quitar, porque recuerden que el derecho vial le pertenece al gobierno y lo único que puede haber ahí son señales oficiales. Entonces no había una, se diseñó esta, todo esto fueron donaciones, una empresa bastante importante en Costa Rica donó todo el proceso de elaboración de los diseños y se trabajó pues de la mano del gobierno para poder crear esta señal de tránsito. Esta señal ya tiene algunas modificaciones, como es específica de la Danta, ¿verdad? Que está por allá en el Cerro de la Muerte. Y tiene efectos positivos o no tiene efectos positivos como todas las señales de tránsito, ¿verdad? Tienen efectos muy puntuales, sin embargo, pues le puede dar una idea al conductor que está pasando por sitios en donde hay movilidad de fauna, ¿verdad? En donde las carreteras se cruzan. Medidas ambientales para disminuir el impacto. Ya tenemos muchas medidas, ¿verdad? Esto es una medida de prevención. Ya hemos trabajado con medidas de prevención, de mitigación. Ahora estamos tratando de trabajar con medidas de compensación, restauración, porque necesitamos asegurar que los sitios en donde están las medidas ambientales se mantengan en el tiempo, ¿verdad? No vamos a poner un paso de fauna en un bosque y resulta que es una propiedad privada y en 10 años va a cambiar y ya ese paso de fauna no es funcional. Entonces tenemos que trabajar con compensación y restauración. Hemos realizado mucha investigación en aquella época que les cuento, en el 2012, nos encontramos muy poquitas investigaciones y a partir de ahí hemos incentivado la investigación de muchos estudiantes. El gobierno como tal ha venido haciendo investigaciones, ¿verdad? Las ONGs se han unido muchísimo más autores en esto, ya no solamente somos nosotras tres, sino que hay muchas personas haciendo investigación en Costa Rica en el tema. Algunos se han capacitado con nosotros, ¿verdad? Que hemos tenido cursos, hemos dado cursos y ya todos hemos aprendido un poquito más. La guía se sacó en un momento, en un contexto, y esa guía el MOP la ha puesto en práctica y al ponerla en práctica se dio cuenta que es un documento que necesita renovarse, que necesita mejorarse. Entonces hemos estado en un proceso de mejora de este documento.
y pasarlo de una guía a un manual para que sea muchísimo más técnico y pueda ser utilizado por toda la gente que lo necesite. Además, y algo que les decía desde el principio, no es algo que nosotros creamos que lo tenemos que hacer nosotras 3 o 5 o 6 personas. Hemos invitado a muchos personas, entidades, organizaciones que creemos que deben de estar ahí ayudándonos. Entonces se han hecho diferentes reuniones. Desde el 2017 empezamos la coordinación con PROGAS, que es el programa de gestión ambiental y social del MOP, con CONAVI y nosotras, con CEPLAZA, ¿verdad? Que es la secretaría que tiene el ministerio, en donde se ven aspectos legales. Y en el 2018 empezamos una serie de talleres, hicimos uno interno con el MOP y con todos los regentes que trabajan en carreteras. Después hicimos un taller interinstitucional en donde lo coordinamos con MINAE, con MOP y CEPLAZA, y donde invitamos a todas las personas que conocíamos, academia, ONGs, personas que están trabajando directamente en el tema como consultores ambientales, y hicimos una recopilación de insumos y bueno, eso está súper avanzado. En el 2019 logramos algo que nos había costado mucho y era involucrar a CETENA en el proceso. Entonces ya tuvimos reuniones con CETENA. CETENA apoyó que esto debía convertirse en un manual para ser integrado dentro de sus manuales y bueno, ya todo eso está en proceso. El año pasado también empezó una propuesta o se presentó en colaboración con el PNUD un plan de desfragmentación vial en el cual se busca la rehabilitación y restauración de la conectividad de los ecosistemas en todas las áreas ambientalmente frágiles y caminos, y presentamos una propuesta para Carara. Todo eso pues está un poquito parado por la situación que estamos viviendo por el COVID, ¿verdad? Pero ya tenemos este plan, el cual hemos podido trabajar desde Casa Presidencial, del MINAE, con el MOP y también con el PNUD. En todos estos trabajos, pues siempre hemos llevado a la guía ambiental porque queremos ver si sigue siendo aplicable y ver qué cambios necesitan hacer. Capacitaciones, ¿verdad? Hemos llevado a cabo más de 6 procesos de capacitación a diversos grupos, tanto constructores, ingenieros, arquitectos, biólogos que trabajan en el tema, consultores ambientales que trabajan con carreteras. Hemos tenido cursos nacionales y también cursos internacionales con invitados de mucho calibre, ¿verdad? Tanto biólogos como ingenieros que han venido a compartirnos y a ayudarnos a tratar de hacer las cosas mejores. Les decía, la implementación de medidas ambientales. Hemos tenido avances importantísimos en nuestras carreteras de la mano del Ministerio de Transportes. Seguimos buscando cómo aplicar cierta legislación, sobre todo en rutas cantonales y sobre todo con los nuevos proyectos que apoya el BID cantonal, ¿verdad? Se tienen 40 proyectos aprobados y a nivel nacional no hay una ley que le diga al país que tiene que hacer con respecto a las carreteras, pero a nivel cantonal sí existe, ¿verdad? En el artículo 17, en gestión socioambiental, dice que se deben implementar medidas que faciliten la conectividad y desplazamiento de la fauna silvestre en las rutas cantonales. Este es un tema que ya se ha hablado, que ya se ha tratado de empezar a trabajar con algunas municipalidades. Sin embargo, aún tenemos pendiente que sea ya, o sea, que realmente respeten la ley y que lo apliquen. Educación ambiental, ¿verdad? Hay varias iniciativas de diferentes organizaciones, ONGs, academias, instituciones que se han dedicado a generar información, grupos, ¿verdad? Grupos como ustedes, como este grupo Vías y Fauna Silvestre Huetar Norte, que es un grupo bastante trabajador y que están ahí cuidando carreteras, al igual que ustedes están cuidando Ruta 2, allá están cuidando la Ruta 35, para hacerla más amigable con la vida silvestre. Están estos cortos
muy bonitos que hicieron todas estas instituciones, ¿verdad? Entonces hay muchísima más información, ya no es un tema que se desconoce. Como les decía al principio, hay muchos actores en la lucha, ya tenemos un montón de organizaciones trabajando el tema directamente de atropellos, tenemos universidades generando investigación que nos ayude a entender más el impacto desde el tema científico. Tenemos instituciones gubernamentales, tenemos constructoras de carreteras, ¿verdad? Aquí nos falta H. Solís, que también ya se han unido a esto, y pues instituciones gubernamentales importantísimas en todo este proceso. Tenemos muchos pendientes aún, ¿verdad? Medidas en caminos existentes. Algo que tiene Costa Rica muy bueno es que desde que salió la guía ambiental, todas las carreteras, todos los proyectos nuevos que se ejecuten traen medidas ambientales porque aplican la guía. Sin embargo, los caminos que ya están hechos y que no tienen proyectos de mejoras a futuro, no se pueden intervenir. Bueno, ya ahorita estamos también cambiando eso. Las medidas en las rutas cantonales, ¿verdad? A pesar de que tenemos una ley que así lo exige, pues no se cumple o se cumple muy poco. Necesitamos monitoreo y mantenimiento de las medidas ambientales que se han hecho. Necesitamos entender si las especies las están utilizando o no. Necesitamos una legislación para rutas nacionales para que no sea por buena voluntad del gobierno, porque en realidad nadie los obliga a hacerlo. Se ha tratado de meter y de camuflar de ciertas formas y ya se ha logrado, pero necesitamos tener una legislación. Tenemos que tener presupuestos destinados a protocolos de rescate de fauna, planes reguladores. Tenemos que trabajar con los corredores riparios. Aún hay falta de concientización en muchos sectores. El manual, ¿verdad? Que lo tenemos pendiente. Y algo que iniciamos, esto lo iniciamos en conjunto con Adolfo Artavia, por allá del 2014, no me acuerdo, que le empezamos a tocar las puertas a la Defensoría de los Habitantes para ver cómo nos podían ayudar ellos. Entonces, a partir de eso se les presentó en ese momento el estudio que estaba haciendo Adolfo como parte de su tesis de maestría, la evaluación del impacto en Ruta 32, porque se venía la construcción de esta carretera, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, ellos empezaron una investigación para ver cómo se podía abordar y cuál era el papel de ellos como Defensoría de los Habitantes. Entonces, el año pasado presentaron finalmente los resultados de toda esta investigación. Entonces, mencionan que la intervención debe darse en el marco de la Estrategia Nacional de Adaptación de la Biodiversidad y Cambio Climático, que se tiene que incluir en la Política Nacional de Biodiversidad, y hacen recomendaciones puntuales muy importantes, ¿verdad? Continuar con el proceso de la elaboración del manual ambiental, porque ellos fueron invitados a muchos de los talleres y conocían, y bueno, que hay que oficializarlo mediante decreto ejecutivo. Se han analizado varias formas de hacerlo y bueno, y que se deben de implementar todas las recomendaciones técnicas que ellos hacen en un documento grandísimo que no se los traigo, pero sí para decirles cómo ellos lo trabajaron, ¿verdad? Y entonces ellos hablan la necesidad detectada, cuál es la recomendación que se hace, quiénes son los responsables y quiénes debemos apoyar, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí está esta. Creo que toqué algo y me está manchando. Bueno, esta dice, existen muchas vías que son altamente impactantes para la vida silvestre y que no tienen proyectos viables a futuro donde se pueden implementar medidas, ¿verdad? Lo que les he venido hablando. Estas vías se deben implementar, bueno, hay que implementar la guía, quiénes son los responsables y cómo deberíamos de apoyarlos. Y entonces, sí, como ustedes pueden ver, pues todos los puntos o todas las necesidades que ellos pudieron detectar están bien puntualizadas y vienen los responsables. Y lo bueno es que esto está desde la Defensoría de los Habitantes, ¿verdad? Entonces, con todo esto, pues para que sepan cómo ha estado el panorama a nivel nacional y para aterrizar un poquito en lo que queríamos, que es el caso de la Ruta Nacional 2 y donde el estandarte pues ha sido
la danta, ¿verdad? Ustedes, muchas personas que viven allá con este animal, pues saben que es un animal súper importante, como muchas especies, ¿verdad? Al ser uno de los mamíferos, al ser el mamífero más grande que tenemos en Costa Rica, pues darle atención a ella o enfocarnos a ella hace que nos sirva de especie sombrilla. Y bueno, mucho que sabemos de la danta, bueno, es un mamífero de gran tamaño, ¿verdad? Aquí probablemente hasta ustedes sepan muchísimo más de la danta, pero sí es importante conocer eso, ¿verdad? Que gracias a su gran tamaño y a sus requerimientos de ecosistema necesitamos enfocarnos en ella. Ha sido un animal que últimamente se ha visto o se ha detectado en muchos sitios, ¿verdad? En sus ambientes naturales, en los bosques. Este es en Hacienda Montezuma, en el Parque Nacional Tenorio, y tristemente la hemos tenido también detectada en muchas carreteras atropelladas, ¿verdad? Desde algunos registros de dantas en carreteras, en el 2006 fue el primer registro que tenemos en Ruta 32, en el Parque Nacional Braulio Carrillo. Del 2010 al 2020 se contabilizan 26 registros en la Ruta 2, ¿verdad? En Parque Nacional Tapantilo y Parque Nacional Quetzales. Creo que este dato me faltan los últimos 2 registros de atropellos. Y bueno, que están aquí, 2 registros en Ruta 1. Los tuvimos este año en el Parque Nacional Santa Rosa y tratamos de activar un poco los protocolos allá y ahí están un poquito trabajando en eso. En el Parque Nacional Santa Rosa, en la ruta interna, se han observado las dantas circulando en Curubandé, en el Parque Nacional Rincón de la Vieja, en el Parque Nacional Volcán Tenorio, en rutas cantonales, ¿verdad? Lo podemos ver, este es el que les decía, en la ruta interna del Parque Nacional Santa Rosa. Aquí está en Ruta Los Malecos, en el Parque Nacional Volcán Tenorio, ¿verdad? Son escenarios que son muy frecuentes. Aquí las tenemos cruzando carreteras y bueno, tenemos pues estos atropellos, ¿verdad? De los individuos que suelen ser muy tristes. Este es de este año y el que nos presentaba ahora Yayo. ¿Qué creemos que se puede hacer? Esperemos que eventualmente la colaboración de todos nos ayude a encontrar pues un mecanismo de ayuda. Desde el 2012, como les he contado, pues el país ha venido teniendo esfuerzos, ¿verdad? En ver cómo reducimos estos impactos y en la actualidad, pues este es un escenario que se vive a diario, la presencia de vida silvestre en las carreteras y caminos de Costa Rica, y esto representa un problema de seguridad vial para nosotros los usuarios, ¿verdad? Lo podemos ver de las dos partes, desde los impactos ambientales, desde los impactos sobre las especies, pero también es un problema de seguridad vial para los usuarios de la vía. Y lo que les decía también al principio, se sabe que la muerte por atropello supera por mucho a la cacería, ¿verdad? Que antes era uno de los principales causas de muerte de animales silvestres. Y muchos países han tratado de trabajar en el tema, tratando de buscar mecanismos para avisarle a la población. Entonces tenemos todas esas señales de tránsito en carreteras que avisan de posible presencia de dantas en las carreteras, y pues la señal que está allá arriba, ¿verdad? De cruce de fauna, que son señales oficiales para Costa Rica. Aquí estas son las que están en la zona de Fortuna, en la zona de Tenorio, que tienen a la danta como principal animal. Algo bueno que encontramos, y es que en los proyectos internos, ¿verdad? Que tiene el ICE, en donde se han colocado cruces, pasos de fauna, pues las dantas han estado bastante curiosas para tratar de ingresar. No se había
detectado y no se tenía todavía datos de si realmente los estaba utilizando, y ese es un dato que necesitábamos saber para poder entender, bueno, uno, si se pueden proponer pasos de fauna para las dantas y si éstas las van a utilizar, y dos, cómo tienen que ser esos pasos de fauna, ¿verdad? Algo bueno que sabemos ya es que ya las dantas han cruzado y pues ya se tienen esos datos. Entonces ya podemos trabajar con esos datos y el gobierno ya incluso tiene los diseños. Póngase uno usted y uno yo. Mamá, voy a terminar de lavar las cosas, pues todos los días medio palo, contando y me dar unas vueltas. Creo que se abrió un micrófono. Y bueno, ya tenemos los diseños, ¿verdad? De pasos de fauna inferior, que son estructuras transversales destinadas a mantener la conectividad entre ecosistemas fragmentados por la infraestructura vial, y pues estos le permiten el paso a los animales. Algo importante de entender es que el paso de fauna es un conjunto de estructuras, no es simplemente una alcantarilla, necesita llevar varias cosas asociadas, ¿verdad? El paso de fauna sin la malla es un paso que no va a funcionar, ¿verdad? Es algo que ya está altamente probado. De hecho, en países asiáticos en donde se empezaron a implementar medidas para evitar el atropello de dantas, precisamente, los primeros esfuerzos que se hicieron fueron esfuerzos que se perdió el dinero porque no se puso malla, entonces el atropello continuó. Después se puso alguna malla, como muchos de nuestros países empezaron a robar la malla, y el efecto positivo del paso de fauna disminuyó, ¿verdad? Entonces, la malla es quien ayuda a dirigir al animal de una forma segura para que pase a través del paso de fauna. Entonces, construir un paso por construirlo tampoco es viable, porque es un costo económico que todos tenemos que pagar y que es poco funcional, ¿verdad? Entonces, se tiene siempre que considerar la malla, tanto la malla que dirija y que le hace efecto embudo al animal, como la malla que queda arriba y hace que el animal nunca tenga contacto con la carretera, porque si él ya está acostumbrado a cruzar por ciertos lugares, va a seguir buscando ese sitio, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que evitar que él tenga contacto con la carretera y dirigirlo de una forma segura al paso seguro para él. Este año, al inicio de este año, tuvimos reuniones y talleres muy productivos que veníamos esperando hace mucho tiempo, pero que finalmente ya son una realidad, y es cómo activamos el mecanismo para que el gobierno sea quien ejecute todas estas medidas, ¿verdad? Entonces, logramos sentar en la mesa a CONAVI, que eran ciertos actores con los que aún nos faltaba trabajar de una forma más profunda. Este año tuvimos la oportunidad de hacerlo y se abrió el mecanismo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya CONAVI puede trabajar en carreteras que no son carreteras que traen un gran proyecto de construcción, sino que se pueden intervenir y se pueden construir pasos de fauna, y además ellos serán quienes van a hacer el monitoreo y la implementación de estas medidas, ¿verdad? Esto es de verdad un gran logro que como país tenemos, y este es el mecanismo que se tiene que seguir. Y bueno, este sería el caso de Ruta 2. Primero hay que hacer una solicitud de medición del impacto. Esta solicitud la puede hacer cualquiera, la puede hacer el gobierno, la puede hacer SINAC, la puede hacer MINAE, la puede hacer cualquier institución. En este caso la estamos haciendo nosotros junto a ANAHí, los cuales nos hemos unido. Incluso esto, aquí podría estar el logo de ustedes, porque también surge como una necesidad o como una solicitud de ustedes, quienes medimos el impacto, o sea, quienes hacemos los estudios para medir el impacto, para detectar los puntos, para detectar los sitios, para detectar las especies, dónde están atropellados. Si bien es cierto, tenemos que pensar en la danta,
también tenemos que pensar en otra serie de otros animales que también están siendo afectados, ¿verdad? Entonces somos nosotros quienes llevamos a cabo estos monitoreos a través de VAPS, a través de Pantera y a través de NAI. Algo bueno es que esta carretera, como ustedes saben, ya ha venido siendo estudiada desde hace muchos años por Esteban y por todos los colegas que han trabajado ahí de la mano de Esteban, y tienen mucha información que ya nos ayuda un montón. Una vez que se termina y se prepara el documento, nosotros ahorita estamos en este proceso, preparando un documento, preparando los insumos que se tienen en colaboración con Esteban, como les repito, para eventualmente enviarle ese documento al área de conservación, ¿verdad? Para que ellos puedan validar el estudio. Nosotros lo presentamos ante el comité, decimos qué se encontró y qué se tiene que hacer. Y el siguiente paso es, bueno, ellos lo validan, le dan el visto bueno y ese documento se manda al MOP y ellos ya activan el procedimiento de hacer la implementación de las medidas y el monitoreo de las medidas. Este es el escenario ideal. Recordemos que no todo es lineal y que no todo es inmediato, y muchísimo menos con mecanismos que recién estamos abriendo y aprendiendo. Entonces, estamos trabajando en esto, ¿verdad? Hasta aquí todo es relativamente sencillo si conseguimos los medios económicos y si conseguimos cómo se pueden pagar todos estos estudios. Pero acá estamos buscando cómo le ayudamos al gobierno. Entonces estamos haciendo las consultas y podemos buscar donantes y podemos buscar el dinero por aparte y que el gobierno dé los permisos. Todavía eso está en mesas de discusión, se está analizando a ver cómo funcionan esas figuras, pero esperemos que, pues, que se pueda dar y llegar a esto, ¿verdad? Me acuerdo en la primera reunión que tuve con Yayo y le dije, ¿verdad? O sea, podemos empezar a trabajar en soluciones a largo plazo o podemos trabajar en soluciones a corto plazo, pues que lo que van a hacer es simplemente tratar de sentirnos mejor ya y tratar de evitar un poquito la muerte ya, pero realmente las medidas, los pasos de fauna son los que van a permitir no solo que el atropello disminuya, sino que el flujo de especies se siga dando, ¿verdad? Para que los bosques se sigan manteniendo saludables. Todavía hay mucho que hacer, ¿verdad? Tenemos los nuevos proyectos de ampliación de 2 a 4 carriles. Ya traen los estudios, pero todavía nos falta y nos falta. Ya hemos empezado, ya tenemos 2 estudios en carreteras que no traen proyectos, en los cuales estamos activando este mecanismo nuevo que se abrió, ¿verdad? Que es este que les digo, ya cuenta con la integración de ítems para la implementación de mejoras de infraestructuras en rutas ya existentes que no tienen proyectos a futuro o en el corto plazo o el mediano plazo, pero que podamos demostrar que están causando impacto, ¿verdad? Entonces, esa es una gran noticia. Sin embargo, vamos a empezarla a trabajar, ¿verdad? Tenemos que aprender a transformar los resultados obtenidos de las investigaciones en acciones para ejecutar las medidas ambientales. Que todos los estudios que se hagan pues lleguen al área de conservación y el área de conservación nos pueda validar y poder así ejecutar estos mecanismos. Hay que estar atentos y alertas a los proyectos cantonales, ¿verdad? Sobre todo para que puedan ejecutar el artículo 17 que ya existe y que ya exige la implementación de medidas ambientales. Y esta es importantísima, generar alianzas entre todos los actores que estamos involucrados, ¿verdad? Les dije al principio, esto no lo resolvemos nosotras como biólogas, no lo resuelve el gobierno solo, no lo resuelven sino todos. Esto está más que demostrado. Hemos visto experiencias en muchos países, hemos tenido la suerte de estar en Europa viendo proyectos, en Estados Unidos viendo proyectos, en México viendo proyectos, en Sudamérica estuvimos el año pasado en Colombia y hace un par de años en Brasil, y esta problemática se aborda efectivamente con alianzas entre todos los actores involucrados, ¿verdad? Y no tengo más que
que decirles. Espero sigan despiertos, no los haya dormido, y bienvenidas todas las preguntas o comentarios que tengan. Pues muchísimas gracias, Esmeralda, nos has dado cátedra y nosotros muy agradecidos. Esperamos seguir contando con tu asesoría del grupo, que como te decíamos inicialmente, la verdad no somos expertos y nos entusiasma muchísimo la posibilidad de trabajar esos 35 kilómetros de la Ruta 2 de la mejor manera. Si alguien tiene alguna pregunta, tiene la palabra. Tengo una. ¿Qué tan efectivos han sido los rótulos para disminuir los atropellos? No se ha medido en el país la efectividad de los rótulos para disminuir el atropello. Entonces no te puedo decir efectivamente qué ha pasado. Se sabe nada más que estas señales son medidas de precaución, ¿verdad? Como cualquier otra medida de alto que exista en el país. Entonces, el nivel que tienen es muy bajo y por pocos periodos. Así como todos se brincan el alto, así muchas personas ya ni siquiera ven la medida, ¿verdad? Entonces no reducen la velocidad, pero no se ha medido todavía. ¿Alguna otra pregunta? Yo me gustaría preguntar alguna cosita. Adelante, Pachi. Sí, Esmeralda. Dos preguntitas. Una, ¿qué pasó con la Defensoría de los Habitantes? ¿Le ha dado seguimiento? ¿Lo dejó de lado? No me quedó muy claro. Y lo otro es que, si no mal recuerdo, en el 2018, el MOB CONAVI dio un resultado, una nota, indicando que por la forma en que la carretera estaba, o pasaba, no era viable el hacer pasos de fauna, a poner rotulación, que más bien se ponía en peligro a los transeúntes. Y no sé si es lo mismo que ustedes tienen o eso es otro estudio, y eso fue lo que me quedó a mí, que de todas maneras dijeron no se puede y no lo vamos a hacer. En la ruta 2, ¿cuál es tu opinión? Ok, para la primera pregunta, la Defensoría de los Habitantes pues hizo una investigación en la cual nos dieron mucho acompañamiento. No solamente se reunieron con nosotras, sino que se reunieron con muchas entidades para poder ellos generar ese documento, ¿verdad? Y ese documento pues se lo enviaron al Ministerio de Ambiente y se lo enviaron al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y dieron apenas las recomendaciones. Ese documento lo emitieron el año pasado y no han dado seguimiento hasta donde no se han sentado puntualmente para ver cómo se han abordado y quién está abordando pues las principales necesidades que ellos detectaron. Entonces sí habría que retomar ese tema y ver si ellos le van a dar continuidad y si van a estar pendientes de que todo esto se cumpla. Entiendo que en la parte de seguridad ambiental, ellos tienen como una parte en la cual, como son los defensores, la Defensoría de los Habitantes tienen una parte ambiental en la cual yo puedo poner una denuncia si siento que mi ambiente está siendo afectado. Entonces, con todo esto que ellos pusieron claro acá, estas denuncias pueden ser tomadas ya seriamente y buscar a los responsables y hacer las denuncias necesarias, ¿verdad? Recuerden que uno ante la Defensoría de los Habitantes pone denuncias sobre todas las veces que se nos pasa por encima nuestros derechos. Y
Y uno de nuestros derechos es tener un ambiente saludable, y entonces ellos ya tienen un mecanismo y ellos ya tienen todo un marco teórico en el cual pueden fundamentar estas denuncias si lo hacemos en este tema. Con respecto al documento que el ministerio haya generado en algún momento diciendo que no se puede, pues habría que ver bajo qué justificantes lo hacen, ¿verdad? Porque uno no puede decir eso de la nada sin tener un estudio, a no ser que ellos digan la topografía de la carretera no permite pasos de fauna, entonces tenemos que buscar una alternativa, porque hay alternativas. Lo ideal es el paso de fauna. Otra vez, no solamente pensando en las dantas, y es más, les voy a hacer un comentario que tal vez no les guste, pero realmente no tenemos muchas dantas atropelladas. Eso en números, ¿verdad? Si me meto al daño y a la importancia de perder un individuo, estamos hablando de dos cosas, pero si hablamos números que me permitan a mí generar mapas de calor y sitios de máximo atropello, con el atropello de la danta no me va a salir, entonces tengo que justificarla con un montón de cosas. Y una de las cosas más importantes de las afectaciones que hace la carretera es que está aislando las poblaciones y además está evitando el flujo genético entre poblaciones de muchas especies. Entonces, el paso de fauna es lo ideal. Si no se puede hacer porque hay un justificante técnico de ingenieros que lleguen y digan aquí no se puede hacer un paso de fauna, ese justificante se respeta, ¿verdad? Por eso siempre debemos trabajar biólogos, ecólogos con los ingenieros y con los arquitectos. Pero si no se puede, que sí se puede, porque algo se tiene que poder, ¿verdad? Entonces, hemos analizado, nos hemos sentado a pensar qué otras alternativas existen al paso de fauna. Están las bandas sonoras que les decía la vez pasada que son las cintas en las autopistas, en las rutas nacionales, en muchas no se pueden poner muertos. Por seguridad vial están prohibidos, pero sí se pueden poner estas cintas que se llaman bandas sonoras, que hacen que el carro suene, y lo que les decía la vez pasada son las bandas sonoras que están cercas a los peajes en Ruta 27 y que hacen que el conductor sienta algo en la carretera y baje la velocidad. Si ya tenemos, porque estos sitios ya fueron identificados, ya tenemos los mapas generados por Esteban, estos sitios se pueden llenar de señales de tránsito, se pueden poner las bandas sonoras y se puede buscar un mecanismo para que se baje la velocidad. Pero no nos pueden decir simplemente que no se puede algo sin dar otras alternativas o sin que haya realmente un justificante técnico que así lo justifique, ¿verdad? Entonces, hasta el momento, con las 2 reuniones que se han tenido, eso no ha salido a la luz, o sea, no nos han dicho no se puede el paso de fauna. Estamos buscando los mecanismos para ver cómo solucionamos el problema de la mano del MOP, de la mano de CONAVI y de todos los que podamos apoyar el proceso, ¿verdad? Ahí estamos con Esteban y estamos nosotros. Me llama la atención porque parte del que solicitó ese estudio fue ahí. Y ellos fueron los que nos proporcionaron precisamente ese estudio a nosotros. Lo digo porque así me llegó a mí. Lo otro es que siempre he creído que se puede acudir al Tribunal Ambiental Administrativo a poner cierta denuncia porque se está dañando el ambiente al no colaborar el Estado, que por cierto es interesante. Si sucede algo en carretera, cómo el Estado va a tener que responder. Entonces yo creo que es una vía que no deja de pensar y puede ser muy viable para que colabore con todo esto. Así es, así es. Estamos siguiendo el mecanismo. Si de una u otra forma encontráramos que no funciona
funciona o que no fluye, hay que buscar otras alternativas y existen otras alternativas, ¿verdad? Entonces, lo importante es hacer aprovechando los caminos que va abriendo el gobierno y aprovechando los mecanismos que se van generando con toda esta gestión de 8 años ya. Esmeralda, ¿conoces algún proyecto a futuro para Ruta 2 o estamos en cero? No, no conocemos ningún proyecto a futuro de Ruta 2. De casualidad, ¿sabes? En esos 35 kilómetros problemáticos, ¿cuál es la compañía a cargo del mantenimiento? Lo estábamos averiguando, todavía no habíamos encontrado, creíamos que era MECO, pero no lo hemos confirmado. Cualquiera de las dos empresas que sea, ya sea MECO o H. Solís, son dos empresas que ya se han comprometido bastante en esta temática, entonces sería buenísimo, ¿verdad? Que sean ellos. Y el hecho de que Ruta 2 no tenga ningún proyecto a futuro, pues es bueno y es malo, ¿verdad? Bueno, es bueno porque pues las mejoras habría que ver que vengan acompañadas realmente con medidas, pero puede pasar como pasó con Ruta 32, cuando nosotras fuimos al MOP hace 7, 6 años a conocer todos los proyectos que venían en los próximos 20 años, Ruta 32 no aparecía y de repente apareció. Y contame, hemos tenido regularmente en la Ruta 2, sobre todo en el Cerro de la Muerte, derrumbes que se concentran, por supuesto, en la época lluviosa, más de agosto a noviembre. Claro que esos derrumbes no coinciden con los pasos de algunos animales como las dantas, pero ¿crees que algunos de estos derrumbes podrían ser aprovechables para? Sí, definitivamente. Los sitios en donde hay derrumbes probablemente no tengan pasos de fauna, ¿verdad? No haya flujo de faunas, porque en estudios que se han hecho en donde se ha evaluado la topografía de las carreteras, zonas en donde hay paredones y estas paredes tan pronunciadas, no hay paso de fauna, ¿verdad? Pero el que disminuya el flujo vehicular favorece a las especies a cruzar súper bien, ¿verdad? Entonces probablemente sea muy positivo para las especies cada vez que hay derrumbes porque el flujo vehicular disminuye un montón. Nosotros lo hemos visto, no tenemos resultados de una investigación como tal, pero tuvimos la posibilidad de movilizarnos en 300 kilómetros de carretera en medio de la pandemia y encontrarnos 10 atropellos, cuando por lo general nos encontramos hasta 40, ¿verdad? Entonces, la disminución del flujo vehicular sí beneficia inmediatamente a los individuos y les permite cruzar. Claro, exposición a riesgo. Decime una cosa, el mallado que nos comentabas, que es prácticamente condición sine qua non para el paso, debe ser tan pequeñito como el dibujo que nos presentaste o digamos a lo largo de los 35 kilómetros que nos interesan. No, el dibujo o la ilustración pues solamente es para ilustrar. Por lo general, algo que es complejo en Costa Rica es la tenencia del uso de tierra, ¿verdad? Ese es el asunto, que tanto se permite y que tanto se consiguen los permisos para vallar lo máximo que se pueda. Nosotros ahorita estamos recomendando aproximadamente 500 metros a cada lado por los dos lados, ¿verdad? Eso sería lo ideal porque uno sabe que el animal se va a empezar a mover. Los animales ya tienen rutas establecidas, ¿verdad? Eso ya lo sabemos, lo hemos estudiado nosotros y mucha gente. Tienen rutas establecidas en donde ya ellos saben que cruzan de una forma más segura. Entonces, él va a llegar y se va a empezar a mover. Entonces, lo que tenemos que hacer es que al menos haya un buen espacio que lo dirija,
lo más que se pueda es lo ideal, ¿verdad? En Estados Unidos, en Europa tenemos kilómetros de kilómetros de kilómetros vallados, Ahora, con muchos espacios de fauna. en la Interamericana el derecho de vías, si yo mal no me acuerdo, son 25, 50 metros de cada lado. O sea que ese es el derecho de vía. El MO permite que se haga nada más donde ellos hacen las rondas, o podría ser un poquito más adentro. Si se sale del derecho de vía, hay que contar con los permisos, ¿verdad? Sí, pero los permisos en este caso son parques nacionales. Pues entonces sí se podrían poner, ¿verdad? Porque son parte del gobierno. Hay muchos lugares en donde los propietarios nos han dado permiso y han trabajado de la mano con nosotros y nos han dicho pongan las cámaras trampa, pongan la malla que necesiten poner, porque hasta les beneficia, ¿verdad? La malla. En el derecho de vía, si no genera ningún problema de seguridad vial, se puede poner. Con animales que forrajean en el margen de la carretera es algo que tenemos que analizar y es uno de los puntos que se está tomando, que ya se discutió en una de las primeras reuniones. Fue eso, ver la malla. Y les cuento, bueno, fue abrir ese mecanismo, preguntar si se pueden buscar financiadores externos a las medidas, incluida la malla, ¿verdad? Y otra de las cuestiones de las preguntas que le dejamos al gobierno también fue averiguar el derecho de vía. Muchas de nuestras carreteras en Costa Rica tienen 50 metros, como bien lo mencionas, pero no siempre se sabe de dónde a dónde y hacia dónde se cuentan. Entonces, esas cosas los tiene que hacer, nos los tiene que dar los detalles el gobierno y que ya se los pedimos. De hecho, ahora a principio de noviembre está la tercera reunión ya con ellos. Muy bien. Tiene la palabra Dora. Dora sabe de esto como cualquiera. No. Una cosita que yo le iba a preguntar, en primer lugar, muy buena intervención, Esmeralda, la felicito realmente, han trabajado bastante con eso. Lo que sí le quería preguntar era que en esa solicitud de medición que usted habla al final, donde habla sobre hacia las rutas nacionales, en la ruta 2, primero se ve la solicitud de la medición del impacto, que eso, bueno, eso se solicitaría, pero lo que más me llama la atención es la medición del impacto y las medidas para reducirlo, ¿verdad? Ese estudio es interdisciplinario, ¿verdad? Sí, ese estudio pues casi siempre lo hacemos nosotras tres. En este caso, que ya Esteban ha trabajado mucho, es más sencillo porque él ya tiene muchos estudios, ¿verdad? De iniciados. Una cosita ahí, perdone. Ese estudio en sí, ¿qué es el valor económico que tiene? Si lo pudiéramos conseguir. Sí, a ver, un estudio como estos en 35 kilómetros, no sé, podrán dar en unos $15,000, pero habría que ver qué tenemos ya realmente y en qué tenemos que enfocarnos, ¿verdad? Esteban tiene mapas porque él ha seguido a la Danta por muchos años y entonces tenemos los sitios exactos donde se está movilizando la Danta y podemos partir de ahí, entonces hacer simplemente estudios complementarios que nos permitan generar medidas muy específicas. Entonces, puede andar entre unos $10,000 y $15,000 un estudio. Ahí, con lo poco que necesitamos saber o lo mucho que necesitamos saber del sitio. Okay. Quería hacer una pregunta. Dora, ¿usted terminó? No, perdón. Es que le iba a decir, sería bueno, ¿verdad?, que se hiciera un análisis de cuánto realmente costaría ese estudio por si hay posibilidades de conseguir el financiamiento. Claro.
Sí, Claro. perfecto. Yo lo voy a dejar aquí apuntado Es una para... recomendación. Ajá. Esmeralda, hasta donde yo tengo entendido, el bienestar animal es, el ente competente es el SENASA, que tiene un tribunal administrativo. Con los estudios de Esteban, de la mortalidad de casi 80 dantas, podríamos nosotros acusar al Ministerio de Obras Públicas de maltrato y crueldad animal por no tomar las medidas correctivas. Y el tribunal administrativo es relativamente rápido. No, ¿qué pensaría de una acción de esa naturaleza? Pues habría que analizarlo si procede, ¿verdad? Pero siempre este tipo de mecanismos que son muchísimo más agresivos, pues deberíamos de evitarlos hasta el final, hasta que lleguemos a un momento en el que digamos no hay de otra y tenemos que activar este mecanismo. Pero como primera acción no sería la mejor, porque uno no empieza a resolver un problema tirando patadas, ¿verdad? Sí, Por así decirlo. agotar la vía, agotar la vía. Agotar las Lo vías. que queremos es recoger el dinero para pagar el estudio. Exacto, exacto. Eso es lo que hacemos. O sea, busquemos todos los mecanismos que se han logrado, que han tenido esfuerzo, que no se han logrado de la noche a la mañana, que han sido esfuerzos de 8 años o más, y que ya los podemos activar y que vamos a ver cómo nos funcionan, ¿verdad? Y después dejemos las acciones menos bonitas para el final, para cuando sea necesario, pero si uno, yo no lo recomendaría jamás Muy bien. empezar mal. La recomendación es absolutamente bien recibida. Esmeralda, te hemos tenido raptada más de hora y media. Felicidades por esa presentación y ese montón de cosas que vos crees que nos enseñaste y nosotros creemos que aprendimos. La verdad, quedamos todavía con dudas y esperamos tenerte en el futuro próximo y agradecerte en el alma que sacaras tu tiempo para explicarnos tantas cosas. Con mucho gusto, Yayo, y más que enseñarles, pues no les estoy enseñando nada, simplemente estoy compartiendo información. Es un proceso de doble vía, ¿verdad? En el cual los dos aprendemos y decirles que se ha activado el mecanismo y que estamos todos trabajando, ¿verdad? Estamos trabajando con Esteban, estamos ya con reuniones con el viceministro de Transportes, con toda la gente que tiene que estar y que en el momento les estaremos informando y pues son nuestros grandes aliados allá y los grandes protectores de las dantas y de todas las especies que están allá, ¿verdad? Entonces, o sea, nosotros tal vez estamos en la primera línea buscando qué hacer, pero realmente ustedes son un apoyo importantísimo y ojalá que podamos entre todos en un año poder estar celebrando que tenemos un paso de fauna, ¿verdad? Muy bien, pues Varios. muchas gracias, un aplauso a todos por la paciencia y sobre todo a Esmeralda por la exposición. Muchas gracias, Esmeralda. La esperamos en el seminario en noviembre. Contamos con usted. Sí, creo que sí estoy apuntada, ¿verdad? Sí, está en agenda, preparada, todo para vernos el 19 de noviembre. Así es. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Hasta y luego. gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias, Esmeralda, por todo. Esmeralda, nos manda sus enseñanzas. tenerla antes del seminario, sería lo mejor. Claro. Perdón, no la escuché. Miren, ni me veo aquí, no me había visto, estoy toda negra. Si nos puedes mandar de la presentación tuya del seminario,
Ok, perfecto, perfecto. Voy a comunicarme con ustedes en el chat para ver cuál es el enfoque que quieren o si algo similar a esto. Muy bien, muy bien. Bueno, hasta luego. Buenas noches. Gracias a Buenas todos. noches. Gracias, buenas noches a todos. Ok. Gracias. Marín,